algunos sí. Ya. Región torácica, entonces empezamos en la conforma el manubrio del esternón, la escotadura, las primeras costillas y la primera vértebra torácica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo está? No hemos hecho tórax, ya, sí. El límite entonces inferior va a ser el reborde costal, el apéndice sifoides, ¿no? Y vamos a, ¿cuántas vértebras vamos a tener? Tenemos 7 cervicales, ¿no es cierto? Y tenemos 12 torácicas, ¿de acuerdo? Listo. Asimismo, el abdomen entonces empieza con este mismo límite inferior, ¿de acuerdo? En la parte posterior, las vértebras ya no torácicas, sino las vértebras lumbares, ¿de acuerdo? Límite inferior, ¿cuál va a ser? La cresta ilíaca, las espinas y la sínfisis del pubis. Gracias, mi amor. Recuerden que acá se está formando un ligamento, ¿no? El ligamento iliinguinal. Entonces toda esta parte es la región torácica y toda esta parte es la región abdominal. Pero ojo, porque acá está un músculo que divide ambas zonas, ¿no? ¿Cómo se llama ese músculo que tiene 3 fascículos? Tiene un fascículo lumbar, un fascículo costal, un fascículo sifoides, ¿no? En el apéndice, el diafragma, ¿no? Ese diafragma, si bien es cierto que se inserta en esta zona, gracias a que cuando se contrae puede llegar a subir hasta T5, ¿de acuerdo? Y acá adentro se van a albergar órganos abdominales. Por eso esta zona que alberga por dentro acá el hígado, por acá este lado del vaso, esta región es una zona tóraco-abdominal, porque a pesar de que hay tórax, por dentro, ¿no es cierto?, debajo del diafragma hay algunas vísceras del abdomen. Asimismo, acá abajo, chicos, si bien es cierto es el hueso pélvico, en esta zona, sobre las fosas ilíacas, descansan vísceras abdominales, como el ciego, el apéndice, en este lado el sigmoide, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y parte de las fosas intestinales delgadas. Y a pesar de que es una pelvis, acá en esta zona se llama una zona abdominopélvica. Abdominopélvica, tóraco, abdominal, ¿ya? Acá vamos a tener que reconocer en la región torácica varias zonas, varios huesitos, ¿no? Este hueso es el hueso del esternón, aunque acá está por reparado, así no es, ¿no? Va a tener el esternón, el manubrio, el cuerpo y tendrá el apéndice sifoides, que acá está reparado, por eso está así, no es así, ¿de acuerdo? Vamos a usar el esqueleto porque creo que vamos a usar eso. Ya que nos han traído esternones. Entonces mira, acá tenemos el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Es un hueso plano que no es recto porque acá forma un ángulo, el famoso ángulo del manubrio esternal. Y acá eso también representa una articulación, la articulación manubrio esternal. En esta zona también se presenta un ángulo que en algunos casos está muy prominente y en otros está hundido, ¿no? Pero esta es la articulación sifo-esternal. Depende de lo que están enseñado, pero las articulaciones de esta parte ya no son sinoviales, sino son de tipo cartilaginosos, de tipo sínfisis, ¿de acuerdo? En la parte superior vamos a tener del manubrio escotaduras, la escotadura yugular, las escotaduras claviculares para la articulación con las clavículas, y por lo tanto acá se van a dar una articulación, que es la articulación externo-clavicular, ya lo hemos visto. Es de tipo sinovial, que permite el movimiento del hombro, ¿no? Porque hace como una rotación acá. ¿Qué tipo de sinovial género? En silla de montar, ¿cierto? Celar, o de carcasito, ¿de acuerdo? Ahí tenemos eso. Luego vamos a tener las articulaciones que van a darse entre estos cartílagos costales con los arcos costales, o sea, con las costillas, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas articulaciones? Costo-condrales. ¿Son de qué tipo? Cartilaginoso, de tipo sincondrosis. Tenemos articulaciones del cartílago con el esternón, ¿sí? La primera es especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta de acá es la única que es diferente. Esta de acá también es de tipo cartilaginosa, de tipo sincondrosis, que inicialmente en la juventud es de tejido, ¿no es cierto?, de un cartílago laxo, el
lino, pero que con la edad se llega a osificar, ¿ya? El resto de articulaciones externo-condrales van a ser sinoviales de tipo plano, ¿de acuerdo? En la parte posterior hemos dicho que el tórax está sellado en la parte posterior por las vértebras torácicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tener, como en la cervical teníamos vértebras típicas y atípicas, ¿no? En la torácica también vamos a tener vértebras típicas y atípicas, y esto va a estar en relación a que, a diferencia de todo el segmento de la columna, las vértebras tienen que albergar a las costillas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener también vértebras o costillas típicas y atípicas, y va a estar en relación con las vértebras, ¿ya? Vamos a hablar de las típicas para después describir las atípicas en parte de las articulaciones, ¿ya? Las costillas van a estar divididas en cabeza, cuello, cuerpo, ¿de acuerdo? Las cabezas, no tenemos costillas independientes. ¿Vamos a dejar huesitos los dos? Pues no tenemos, ¿no? Vamos a hablar de las costillas típicas y vamos a hablar de las vértebras típicas, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Miren, las costillas típicas tienen una cabeza que tiene dos carillas articulares, ¿sí? Dos carillas articulares, una superior y una inferior. Van a tener esta de acá, que es el famoso tubérculo costal. Entre los dos está el cuello. Entonces tenemos cabeza con dos carillas, cuello, tubérculo costal. Avanzamos un poquito más y tenemos como que hay un quiebre de la costilla, es el ángulo costal, ¿ya? Y luego recién viene todo el cuerpo. Por lo tanto, cuando miremos las costillas, las cabezas siempre están posteriores, no están hacia adelante. Esta de aquí va a articular con el cartílago costal. Y si te das cuenta, la disposición de las costillas no son horizontales, sino van de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿sí? Las típicas generalmente van a tener un borde o una cara externa, una cara interna, un borde superior y un borde inferior. En las típicas el borde inferior es lo más importante, porque el borde inferior tiene un canal, el surco costal, que es para albergar el van intercostal. No a todo le llamamos van, acá sí hay un van, porque respete el orden: vena, arteria y nervio intercostal, ¿de acuerdo? Entonces acá, esto de acá sí es típico. El atípico es una como esta, que generalmente en el tórax la más pequeñita es la primera, la que está arriba, esta de aquí. Esta, si te das cuenta, ya no tiene una cara externa e interna, sino tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene un borde interno y un borde externo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Sabes que la cabeza va posterior, o sea, es así. La cabeza va para atrás y esta zona que va a articular con el cartílago va hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Cómo te das cuenta también que es la cara superior? Porque si te das cuenta, esto es liso y esto es irregular, rugoso, ¿sí? Tiene una cabeza con dos carillas articulares, tiene también tubérculo, tiene un cuello, tiene un ángulo pequeño y tiene su cuerpo. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la primera costilla? Que si tú miras el borde interno, la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores, hay como una elevación. Esta zona de aquí, que es una zona elevada, esto de aquí viene a ser el tubérculo del escaleno, ¿de acuerdo? ¿Quién se va a insertar ahí? El músculo escaleno anterior. Aunque no se nota, pásenlos por favor, van a ver que en esta zona, espérate, creo que tengo la estaba pensando que tenía que hacer abdomen, me acuerdo que no habíamos hecho. Entré en depresión, chicos, entré en depresión porque tenemos que hacer los temas. Entonces, si
Si vemos aquí el tubérculo, que le vamos a poner un puntito aquí, por delante está pasando la vena subclavia y por detrás hay otro canal. Entonces van a pasarlo así, ¿de acuerdo? Vamos a dejar uno chiquito nomás para que no. Así, pásenlo por favor. Entonces el orden va primero es adelante del escaleno, pasa la vena subclavia y posterior está pasando la arteria. Obviamente que sabemos que cuando hemos estudiado el triángulo de los escalenos, estaba detrás del escaleno anterior está el medio y por ahí era característico que se forme el triángulo de los escalenos y sale el plexo, los fascículos del plexo braquial y está pasando la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Está pasando la arteria subclavia, eso es importante. Entonces esa de ahí es diferente. La segunda no es ni vertical ni echada, es una transición, está como oblicua la segunda. Y la segunda se caracteriza porque tanto como esta en el reborde lateral van a tener unas rugosidades para el serrato, los vientres del serrato anterior. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Ahora, acá. Partes de una vértebra típica, chicos, es esto de aquí. Igual, esto de acá es una vértebra torácica típica, ¿de acuerdo? A diferencia de las cervicales que tenían, la primera no tenía cuerpo, ¿no? Tenía un arco anterior, un arco posterior. La segunda tenía un diente, que es la apófisis odontoides. Y ya tenía una apófisis, pero el resto tiene, en las apófisis transversas, tienen los agujeros transversos para los vasos vertebrales. Y pasarán también plexo simpático por ahí, ¿no? Estos de aquí, ya en las apófisis, ya no tienen huequitos, ¿no es cierto? ¿Y qué es diferente de una lumbar? Mira, esta de acá es una lumbar, el cuerpo vertebral es grande, prominente, y el de acá podría ir aumentando de tamaño, pero no tiene estas carillas articulares que vemos acá. ¿Ves esto? En el cuerpo tiene dos carillas articulares. Esta de acá no tiene, ¿de acuerdo? Esta no tiene. Esta es una lumbar y esta es una torácica, ¿de acuerdo? ¿Por qué es diferente? Porque estas carillas van a servir ¿para qué? Para articular las costillas, ¿no? Entonces, mira, esto de aquí va a venir así. Tienen dos carillas, la de abajo va a articular con esta, ¿sí? Y vendrá otra costilla, se articulará acá, ¿de acuerdo? Entonces queda así. La hemicarilla va para esta hemicarilla de acá de la vértebra y esta carilla del tubérculo costal con la carilla de la apófisis transversa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llaman estas articulaciones? A ti te dije la mnemotecnia, era CCTT, ¿no? Tubérculo con la apófisis transversa y cabeza con cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama? Articulación costo vertebral, costo transversa. Ambas hacen este movimiento, mira, para aumentar el tamaño costal. Entonces son sinoviales de tipo plana, son sinoviales planas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuerpo, apófisis transversas, igual que las cervicales, apófisis espinosas. ¿Estas cómo se llaman? Láminas. La unión entre el cuerpo y las apófisis transversas son los pedículos, ya, eso de ahí ya lo sabemos. Estas son las apófisis articulares superiores y abajo están las apófisis articulares inferiores. Siempre las superiores miran hacia atrás y las inferiores miran hacia adelante. Ya. ¿Qué sucede? Va a haber una articulación acá. ¿Ves estas carillas de aquí? Se articulan con estas así. ¿Qué va a haber acá en el centro?
el disco intervertebral, ¿no es cierto? Esta articulación entre la carilla articular superior e inferior, esta es la articulación cigoapofisiaria. Cigoapofisiaria, que es sinovial plana, porque si te das cuenta, la superficie es recontra plana, ¿no? Sí. Muy bien, entonces si te das cuenta, esta vértebra por debajo tiene una escotadura vertebral inferior, acá arriba tiene una escotadura chiquita, acá también tiene una escotadura inferior, y si estuviera el disco, esas escotaduras van a formar el agujero intervertebral, aquí, el agujero intervertebral, que es diferente al agujero vertebral, ojo. El agujero vertebral es por donde va a pasar la médula espinal. En cambio, el agujero intervertebral, que se forma de la escotadura inferior con la escotadura superior de la vértebra contigua, por ahí van a salir las raíces de la médula, ¿sí? De la médula. Entonces, cada que sale, en cada uno de los espacios sale una raíz medular. Esta raíz se va a dividir en dos. Un ramo dorsal que se va a ir al compartimento muscular del dorso y a la piel, y el ramo anterior se va a ir por este surco. ¿Cómo se va a llamar entonces? ¿De dónde están saliendo entonces el nervio intercostal? De los agujeros intervertebrales, de las raíces torácicas, ¿sí? De las raíces torácicas de los ramos anteriores. Los ramos anteriores a nivel cervical forman el plexo cervical. En la parte lumbar, los ramos anteriores forman el plexo lumbar, pero en el tórax se llaman nervios intercostales, no forman plexos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí tienes varias articulaciones sinoviales, ¿no? La costo-transversa, la costo-vertebral y la cigoapofisiaria. La que está entre las vértebras es la articulación intervertebral, que esta de acá es de tipo cartilaginosa sínfisis, ¿ya? Sínfisis, cartilaginosa sínfisis. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿esto queda claro? ¿Cuáles son las atípicas? Las atípicas vienen a ser la primera, que solamente tiene una carilla, o las últimas, como las que van a estar en relación con la decimoprimera y la decimosegunda. Estas últimas ya no tienen tubérculo costal porque ya no articulan con estas. Y las vértebras ya no tienen dos carillas, solo tienen una. ¿Sí? Ya no se articulan, sino que solo tienen una carilla. Y conforme va bajando, esa carilla se va yendo del cuerpo, se va saliendo hacia el pedúnculo. Esa es una de las características. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después todas van a tener lo mismo. ¿Cómo vamos a diferenciarla de las lumbares? Las lumbares tienen una apófisis espinosa mucho más pequeña, un cuerpo vertebral más grande, ¿de acuerdo? Y van a tener esto de aquí en la carilla, en la apófisis articular superior, que son los procesos mamilares. Es la única diferencia, los procesos mamilares en la apófisis articular superior. ¿Qué es esto de acá? ¿De acuerdo? Los procesos mamilares, ¿ya? Es la única diferencia. Después te pregunto, este cuerpo, ¿esto cómo se llamará? Esta parte de aquí. Pedículo, apófisis, este de aquí, lámina, apófisis, espinosa, ¿de acuerdo? Ahora, esta de acá es una vértebra, es una L5, ¿por qué? Porque la L5 generalmente sus apófisis articulares que deberían mirar hacia atrás, se están mirando entre ellas, ¿se das cuenta? Y las que deberían estar mirando para adelante están mirando hacia afuera. Esta es una L5 típica, ¿ya? Después, esto de acá ya, ni hablar, ¿no? La característica de la cervical es también las apófisis unciformes, ¿no? O sea, mira, acá hay unciforme, en la lumbar está el proceso mamilar y las torácicas sí tienes para no desubicarte, tienes que buscar. Apenas tengas carilla en el cuerpo, esa es una torácica. Así tenga una, esa es una torácica, ¿de acuerdo? Lo demás que te podemos preguntar son los tipos de articulaciones. Acá ya te hemos dicho. ¿Qué más? ¿Es lo que me vi decir, gente? Nada más. Esto de acá, chicos, la unión del manubrio esternal es el famoso ángulo esternal, ¿de acuerdo? Es un parámetro de referencia porque si yo trazo una línea hacia atrás, cae más o menos entre T4 y T5, que es el plano transverso del tórax, ¿ya? También es un T4, más o menos es un parámetro de referencia donde se bifurca
la tráquea en bronquios. Es un punto de referencia importante para que tengas en cuenta, ¿ya? Eso es en la parte ósea. ¿Algo que me olvide? ¿Algo que me olvide? Creo que no. Por lo menos las típicas, si tienen acá, vayan revisando acá. Esta es una vértebra. Lo devuelven. Acá. Pasa a tus compañeros. Son las vértebras, la primera, ¿no? Vamos entonces a ver el plano muscular. Las últimas vértebras, que son las colgantes, vamos a tener las que nacen directamente y llegan, ya sabes la clasificación, ¿no? Mira, estas que nacen y llegan directamente por cartílagos al esternón son clasificadas como verdaderas. Las que llegan a través de un cartílago común son las falsas, y las que ya nunca llegan y están al aire son las flotantes. Luego la otra clasificación son las típicas y atípicas que hemos hablado, ¿ya? Vamos a hablar de la pared torácica. Miren, acá vamos a hablar de pared torácica y abdominal, la inervación sensitiva, ¿ya? La inervación sensitiva del tórax está dada por los nervios intercostales, ¿ya? Acuérdate, los nervios intercostales son mixtos, o sea, quiere decir que recoge inervación sensitiva somática, ¿no? O sea, yo puedo localizar dónde me están tocando, ¿de acuerdo? Pero también el intercostal va a inervar motoramente a los músculos de la pared torácica, especialmente los intercostales, ¿ya? Cuando dan ramos cutáneos, estos ramos cutáneos, por ejemplo, es típico decir quiénes van a inervar a nivel de las mamas. Eso de ahí generalmente está saliendo de T4, ¿ya? Del intercostal, del cuarto intercostal. El apéndice sifoides quiere decir que está saliendo las raíces a nivel de T6. En el ombligo, que vamos a ver abdomen ahora, T10. Y a nivel de la línea, el ligamento inguinal o la tejido inguinal, ese es el L1, ¿ya? D4, D6, D10, L1. De ahí vas jugando, porque de acá a acá, acá sería, entre 6 y 10 es 8. Entre 8 y acá sería 7 y acá sería 9. Y así vamos viendo, ¿de acuerdo? Si acá es L1 y acá es D10, acá sería 11, 12, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y L1 va a dar dos ramitas, que es el nervio hídrico gástrico y el inguinal, que lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces la inervación parte de la parte generalmente del tórax, está dada por los intercostales hasta T6, ¿de acuerdo? La inervación de la pared del abdomen será a partir de T7. De T7. Y vamos a ver ahorita los nombres que le vamos a dar a las arterias y a los nervios. Obviamente si están entre los espacios costales, van a hacerlos. Miren, acá levantamos esto, la piel, tenemos esta aponeurosis y vamos a tener acá, tenemos la escotadura yugular, este de acá es el ángulo del manubrio del esternón, acá está el apéndice sifoide, ¿de acuerdo? Vamos a tener que en el tórax hay músculos que son extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que son extrínsecos? Intrínsecos es porque nacen y mueren en la región, ¿no? Como el pie, la mano. Y si son extrínsecos, quiere decir que llegan y tienen una función indirecta. En el tórax, los músculos que deberíamos ver, que lo han sacado, sería, en primer plano, los pectorales mayores. Debajo, los pectorales menores. Acá estaría los serratos, que también han sido disecados. Y en la parte, si hay un serrato anterior, en la parte posterior tendríamos serratos postero, superior, postero, inferior, ¿no? Entonces acá se ha sacado todo y nos vamos a mirar ahora los músculos intrínsecos. La jaula torácica da soporte a músculos porque ¿cuántos espacios intercostales vamos a tener? Tenemos 11, ¿de acuerdo? 11 espacios intercostales. Entre cada espacio intercostal vamos a tener 3 planos musculares, ¿de acuerdo? El primero es el músculo intercostal externo, ¿de acuerdo? El intercostal externo respeta las costillas, es decir, no van a ser desde la línea parasternal, sino van a ser un poco más lateral, en el ángulo anterior, de aquí para acá.
¿Y qué sentido tiene las fibras? Como si estuvieras metiéndote la mano al bolsillo, es decir, va de lateral a medial y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si yo tengo esto, mira, ven estas fibras de aquí, esto de acá es el intercostal externo. Se origina en el borde superior y se inserta en el borde inferior. Cuando se contrae va a ser esto. Cuando se contrae levanta los arcos costales aumentando la capacidad pulmonar. Por lo tanto participa en el momento de la inspiración. ¿De acuerdo? Porque el principal músculo inspiratorio no son estos, sino es el diafragma. ¿De acuerdo? Estos son músculos que participan de la respiración, especialmente el de acá en la inspiración. ¿De acuerdo? El músculo intercostal externo. Ahora, como este no llega hasta acá, pero el segundo plano sí llega hasta acá, cuando yo quito la membrana intercostal externa que está aquí, puedo ver las fibras del segundo plano, que es el sentido totalmente opuesto a este, ¿no? ¿Sí? Este es el músculo, el intercostal interno, segundo plano. Se origina acá abajo en el borde inferior y se inserta en el borde superior. Cuando se contrae, jala hacia abajo. Por lo tanto, es un músculo participa en el momento de la expiración. No es inspiratorio, es expiratorio. Tampoco es principal, son accesorios, porque la expiración es un momento que es pasivo. Se produce porque el diafragma se relaja, nada se activa ahí, ¿de acuerdo? Solamente participa en algunos momentos los músculos accesorios de la expiración. Si nosotros separáramos esto, este de aquí, este interno, debajo estará el intercostal íntimo, ¿ya? El intercostal íntimo, ¿sí? Eso es lo que podemos ver acá. Ahora vamos a ver los músculos del abdomen, ¿sí? Vamos a ver la parte interna. A este nivel se está articulando en la primera costilla, ¿no? ¿Sí? La primera costilla con sus primeros cartílagos. ¿Se acuerdan que era la más chiquita, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué vasos pasaban? ¿Los vasos? A este nivel, claro, está justo debajo de la clavícula, pero pasa sobre la primera costilla, pues son sus clávidos, ¿de acuerdo? Cuando pasa por esta zona, vamos a ver que en esta zona de acá, en la parte posterior, también está cubierto por un músculo que está por detrás del esternón. Este músculo de acá, miren, tiene forma como una estrella, ¿no? ¿Sí? A ese se le llama el músculo transverso del tórax o piramidal. Ahora, si vas a poner, hay que poner completo, porque vamos a ver que tenemos un transverso del abdomen, ¿ya? Entonces este de acá es el músculo transverso del tórax. Y este músculo nos sirve de referencia, ¿por qué? Porque este le hace como un sanguchito, ¿no es cierto?, a nivel de las costillas a unos vasos. Estos vasos son los vasos torácicos internos. Antes se llamaban la arteria mamaria interna, ¿no? Porque pensaban que llegaba a la mama, pero solo discurren por dentro de la pared torácica, por eso son torácicos internos. Esa será la arteria torácica interna y la vena torácica interna. Esta de aquí. Arteria y vena. Esta arteria, ¿de dónde está viniendo? De esta arteria que está aquí, de la subclavícula, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo, levantamos esto un ratito y podemos ver cómo esta arteria desciende y mira, a este nivel se divide en dos. Dará los dos ramos terminales de la arteria torácica interna. La arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica, que irrigará en parte a una porción del diafragma, pero va a continuar, ¿no es cierto? Va a continuar para inervar también la parte lateral y superior del abdomen, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí tenemos esto. Si te pregunto aquí, este músculo de acá, este músculo más profundo, este músculo sí sería el músculo íntimo, ¿de acuerdo? Íntimo, porque está en el plano más profundo, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver los íntimos. Esto de acá también son vasos epigástricos, ¿de acuerdo? Acá vemos la vena y acá sí vemos la vena con su arteria, ¿de acuerdo? Está siempre cubierto por el músculo
transverso del tórax. ¿De acuerdo? Ahora, esta zona está tapizada por una membrana, ¿no es cierto? Que en algunos casos acá está casi liberado, pero vemos una parte y acá también tenemos una parte. Esta de acá sería la pleura engrosada, realmente, la pleura parietal, ¿ya? Y aquí, este músculo que está aquí, es el músculo diafragma, ¿ya? Y si yo te pregunto ya esta parte de acá, esto ya no es tórax, esto ya es cavidad abdominal. Hasta acá es la parte del tórax, ¿no? Está limitado por este músculo que es el músculo diafragma, ¿de acuerdo? Si te preguntamos acá también, esto de acá es que son huesos, costillas, ¿ya? Costillas. Si te preguntan acá, esta será la primera costilla, ¿ya? Listo. Eso es en relación a tórax. ¿Qué nos faltaba más de tórax? Ya no me acuerdo, estoy pensando en abdomen ahorita. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más han visto en pared torácica? Ah, la pared posterior, la parte posterior. Esta, mira. Esta ahí. El van, ¿no? Entonces, esto de aquí es hemos visto de la parte anterior del tórax, la configuración externa, y luego hemos visto la configuración interna de la parte anterior. Ahorita vamos a ver entonces la parte posterior, que no habíamos visto. Ustedes están ahí atrasados. Entonces, acá, ¿no es cierto? Estamos atrasados, ya está haciendo algo. Eso de acá, mira, estas fibras, si yo te pongo, mira cómo están bonitas. Esa de acá es intercostal, externo, función, inspiratorio. Este de acá, mira, interno, función, expiración. Vamos adentro. Generalmente, cuando estamos hablando en la parte posterior, estamos viendo ya el contenido del surco inferior, ¿no es cierto? Del surco costal. Mira, si nosotros nos fijamos acá, el orden, acá respeta el orden y vamos a verlo. A ver, vamos a ver si lo notan ahí. Vamos a poner, ¿cómo es el orden del van? ¿Qué va primero? Ok, vena, arteria y ya. Miren ahí. Ven aquí. A ver, acá. Primero aquí. Vena, arteria y nervio. ¿De acuerdo? Sí. Aquí. ¿Eh? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, el drenaje de las venas intercostales en este lado está dado por esta vena de aquí. Está recogiendo la sangre de la mayoría de las venas intercostales. Esta vena de acá, que es la vena ácidos, porque las tres superiores están drenando, o drenan en el tronco venoso, ¿no es cierto? O drenan en la vena subclavia, ¿de acuerdo? Pero estas están drenando acá, que es la vena ácidos, ¿ya? El lado izquierdo, chicos, va a drenar por una vena, que es esta vena de acá, que es la hemiácidos. Es la hemiácidos, pero al final cuando te preguntan drenaje, como este de acá drena en el ácido, finalmente el drenaje en la vena ácidos. Esta vena ácidos finalmente va a desembocar en la vena cava superior, ¿de acuerdo? En la vena cava superior. Este de acá es la vena ácidos. Va a ser un callado y drenará en la vena cava superior. En este ladito levantamos un poquito acá. ¿Ves este? Al final está llegando al ácidos, ¿de acuerdo? Ese es el hemiácido. Y el de acá será el hemiácidos accesorio. ¿Ya? Hemiácidos accesorio. Vamos a colocarle acá. Acá sí se ve porque en otros no se nota. Vamos a pasarlo por acá. Este de aquí, la vena, es esta vena intercostal drena en el ácido. De todas están drenando acá. ¿Se está haciendo? ¿Sí? Drena. Y las de este lado están drenando acá o están drenando acá. Ese es el hemiácido accesorio, hemiácido a secas. ¿De acuerdo?
Pero finalmente estas dos a dónde están llegando al ácidos. Por eso que a veces cuando preguntan el drenaje, ¿a dónde van? Al ácido, al sistema ácido, ¿ya? Listo. Ahora, en la parte arterial, el segundo, mira, este de acá, estas ramas, ¿de dónde están saliendo? De esta arteria de acá. Esta arteria que es bien gruesa, esto de acá es el callado de la... Y ves, tiene un hueco, ¿sí? Este de huequito es para el tronco brachiocefálico, de donde va a salir la arteria subclavia derecha y la carótida común del lado derecho. Este de acá es la carótida común izquierda y esta es la subclavia izquierda. Este es todo el callado y esta es la aorta torácica. Y si pasa el diafragma se llamará aorta abdominal. ¿Listo? Entonces la arteria que está yendo por aquí, por este surco costal o con el van, están haciendo de acá. Entonces las arterias intercostales posteriores nacen de la aorta, porque las arterias intercostales anteriores están naciendo de la torácica interna, ¿de acuerdo? Y harán anastomosis, ¿sí? En su reborde, digamos, acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si te preguntamos, podemos preguntarte todo como acá sí se nota, ¿no? Si yo te pregunto, acá sí tienes que notar la diferencia, ¿de acuerdo? Acá sí se nota, ¿sí? Si es una vena, la arteria o el nervio. Y está en orden, en ese orden. En las piezas que se notan te preguntaremos, las que no se notan no te vamos a poder preguntar. ¿Sí? Siempre vamos a preguntarte en piezas que se noten, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. A los costaditos que vamos a tener como unas pelotitas. ¿Ven estas que están unidas a los costados? Acá también. Unas pelotitas. Es la cadena simpática, ¿no? La cadena simpática con sus ganglios simpáticos. Estos llevan la información simpática, que eso es lo que no vamos a tomarles, pero tienen que saber. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Acá abajo que podríamos aprovechar, esto de acá son los pilares del diafragma, ¿ya? Que acá están rotos. Esto de aquí ya no es tórax, todo esto de acá es abdomen, ¿ya? Es abdomen. Ya no vamos a tocar esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si te pregunto esto, ¿qué es? ¿Esto qué será? ¿La pleura? ¿Esto qué es? Pleura. La pleura parietal. ¿Ya? ¿Sí? Pleura parietal. Pleura parietal. Listo. Acá. ¿Algo más en relación a tórax para hablar de abdomen? Hablaremos de abdomen. Ya, topográficamente es importante los límites. Límite óseo del tórax, esto de acá, ¿no? El reborde costal, el apéndice sifoides, ¿sí? En la parte posterior ya no estamos hablando de las vértebras torácicas, sino de las vértebras lumbares, y en el límite inferior nos guiamos de la cresta, las espinas y la sínfisis del pubis, porque entre la sínfisis y la espina ilíaca antero-superior se va a formar un ligamento que nos va a servir también como límite de la región abdominal. Entonces, cuando hablamos de la región abdominal, primero tenemos que hablar de los límites que ya hemos mencionado, la topografía, hablaremos de los planos musculares y terminaremos hablando de la región inguinal. ¿De acuerdo? Entonces acá, en esta pieza que está bonita porque ya hemos hablado de la inervación, ¿no? La inervación sensitiva del abdomen entonces empieza desde T7 hasta L1, considerando que T12 es el nervio subcostal y que L1 da dos nervios, que es el nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal.
Si yo trazo mis 9 cuadrantes, voy a utilizar de referencia este reborde de acá. ¿Ves este reborde? El plano subcostal. Acá estarán las espinas ilíacas anterosuperiores, el plano interespinoso. Y luego consideraré las clavículas, la línea media clavicular a ambos lados. Y por lo tanto acá voy a tener 9 espacios. Acá será el epigastrio, donde está el ombligo, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, flanco derecho, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces ya tú tienes que, ya en la teoría te han dicho qué cosa podemos encontrar en el hipocondrio derecho. Generalmente cuando exploramos, buscamos en esta zona, palpando, hay maniobras para poder evaluar el hígado, ¿no es cierto? Y también para reconocer puntos dolorosos. Por ejemplo, si a este nivel está la espina ilíaca anterosuperior, yo trazo una línea al ombligo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo divido entre 3. Uno, el tercio externo con los 2 tercios internos, y este es el famoso punto de McBurney. ¿De acuerdo? Ese punto generalmente pues es que el 75% de las personas tenemos el apéndice detrás del ciego. Entonces si está inflamado y yo aprieto ahí, el paciente, como yo lo aprieto, va a sentir dolor. McBurney positivo le decimos. ¿De acuerdo? Pero en algunos casos el apéndice se va más adentro. Entonces el punto ya no se llama McBurney sino Morris. Si se va más a la pelvis, acá será el punto de Lance. ¿De acuerdo? Morris, Lance y McBurney. Los puntos de quirúrgicos también a veces tienen el mismo nombre, ¿no? El Rocky Davis. Eso lo vamos a ver en cirugía, ¿ya? Ahora, si yo tengo acá la región axilar, ¿ves? Esta acá es la región axilar, ¿de acuerdo? Yo trazo una línea de la región axilar hacia el ombligo, ¿sí? Y vas a ver que se intersecta acá con la línea media y el reborde costal, ¿sí? Este punto, si yo toco y es doloroso, ese es el famoso punto de Murphy. O sea, quiere decir que debajo de eso descansa la vesícula. ¿De acuerdo? Si yo aprieto y produce dolor, es Murphy positivo, ¿ya? O sea, en topografía nos ayuda. ¿Qué hay acá? Entonces, el hígado, el lóbulo derecho, está la vesícula, en esta parte está el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, ¿de acuerdo? ¿Sí? El páncreas, la cabeza, la cola se está yendo para el hipocondrio derecho. En esta zona, protegido por la parrilla costal, está el vaso, el páncreas, ¿de acuerdo? Por eso que a veces cuando hay cáncer de páncreas es difícil darse cuenta cuando está en la cabeza, porque hay espacio ahí, crece y nadie se da cuenta, no molesta a nadie, ¿no? Y en esta zona del mesogastrio están las asas intestinales delgadas, ¿sí? El intestino delgado llega por acá y en esta fosa ilíaca está el ciego. Y el ciego tiene el apéndice, por eso que acá palpamos en esta zona el signo de McBurney, ¿no? Después del ciego sigue el colon. En el flanco derecho, ¿qué encontramos? El colon ascendente. Acá está pasando el transverso. En el flanco izquierdo, el colon descendente. En la fosa ilíaca izquierda es típico la porción final del colon, el sigmoides. En el hipogastrio, ¿qué vamos a encontrar? Ahí está la vejiga, está el recto. En el varón estará la próstata, en la mujer estará el útero. Y en estos lados, a veces cuando estamos pensando en apéndice, ¿no? Hay que pensar que pueden ser el ovario, ¿de acuerdo? El ovario, las trompas, que también pueden producir dolor. Si tu paciente es mujer, tienes que pensar más cosas. Siempre nos enseñan eso. Dolor abdominal, si es varón, tu lista de diagnósticos, todo lo que es, dependiendo. Pero si es mujer, agrégale más cosas, porque tiene útero, tiene ovario, y va a depender de los dolor. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces no pensamos si está en edad fértil, puede estar gestando, ¿de acuerdo? Para decidir qué cosa vamos a hacer, ¿ya? Listo, entonces una vez que ya hemos visto y hemos hablado de inervación, vamos a hablar de los planos. Después del plano de la piel tenemos este plano subcutáneo, que debajo del ombligo se diferencian mucho mejor dos planos, aunque acá no lo vemos mucho.
acá deberíamos tener un panículo adiposo grueso, ¿no? Acá lo han limpiado todo. Acá veríamos parte de la fascia de Camper, ¿no? Un poquito. Y bueno, por ahí estaríamos viendo algo de la de... Acá si no se diferencia mucho la de Scarpa, ¿ya? Pero vas a leer que las fascias de Scarpa y de Camper son importantes porque en procesos infecciosos de la piel, por ejemplo, en la parte genital, por ejemplo, la gangrena de Fournier puede destruir todo esto, ¿no? La bacteria come carne, se come toda esta parte de acá. La fascia de Scarpa también es importante para el cierre de las cirugías. Cuando el cirujano corta y tiene que cerrar por planos. Si no diferencia la aponeurosis de la Scarpa, se genera una pared débil que en el futuro podría generar eventraciones, ¿no? Porque la pared débil y con la presión intraabdominal se vuelve a abrir, ¿ya? Ahora venimos a hablar del plano muscular. Mira, los músculos se estudian generalmente por cada lado porque en ambos lados es lo mismo, ¿no? En este lado izquierdo vamos a tener un músculo longitudinal que es medial, que es el recto del abdomen, ¿de acuerdo? Antes se llamaba recto anterior, pero como no hay posterior, se corrigió a recto del abdomen. Y en la parte lateral vamos a tener 3, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Este músculo de aquí es el músculo, ya sabes, el oblicuo externo, que tiene la misma disposición que el intercostal externo. El oblicuo interno tiene las fibras totalmente diferentes, mira, opuestas, ¿no? Va a depender también de cómo se está orientando. Acá sí se nota bonito, ¿no? Y este se parece aquí al intercostal interno. Levantamos esto y tenemos este plano que es el músculo transverso del abdomen. Entonces, cuando vas a colocar el nombre, atrás está el transverso del tórax y este es transverso del abdomen, ¿de acuerdo? Listo. Una vez que ya hemos visto, entonces es importante mencionar que estos 3 laterales tienen una porción muscular y cuando están llegando a la línea media tienen una porción aponeurótica, de tal forma que van a envolver por delante y por detrás al recto del abdomen, formando el famoso estuche o vaina de los rectos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, este oblicuo externo nace de las casi 8 últimas costillas, ¿de acuerdo? Se intersecta con el cerrato anterior, está por encima de las costillas, ¿sí? Va a irse hacia abajo y todos estos 3 están llegando a la línea media, pero quien llega es su aponeurosis de los 3, ¿de acuerdo? En orden. De tal manera que acá se va a conformar una conjunción de aponeurosis que se entrecruzan con las que vienen del otro lado, así, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que incluso acá cambia. Mira, yo levanto acá y se ha formado aquí, ¿no? Hasta acá llega el plano muscular y luego viene el plano aponeurótico, porque lo que está dentro es el músculo, el recto. Acá está el recto del abdomen, ¿de acuerdo? Esta línea que se forma de la conjunción de aponeurosis de todos los músculos de ambos lados es de la famosa línea alba. Es una zona vascular que permite a veces las incisiones porque sabemos que por acá que pasa el ombligo, si yo coloco un trocar no va a sangrar, pero también es una zona de debilidad por donde puede haber hernia, protrusión, ¿ya? Si yo levanto esto, vas a ver que acá se figura una línea. Esta línea es la línea semilunar, ¿ya? Esta es la línea semilunar, que lo han querido pintar, ¿no? Si te das cuenta, acá han querido pintarlo de verdecito, la línea alba y la línea semilunar, ¿sí? Mira, yo levanto y ahí queda, levanto esta y ahí queda, ¿no? Esta intersección se traduce en esto. La línea alba, ¿cómo la notas? En las personas, generalmente en las gestantes. ¿Has visto que a las gestantes se les pigmenta una línea, cuando están embarazadas, una línea en la barriga? Esa es la línea alba. Esa pigmentación es por los cambios hormonales, pero es la confusión de esas aponeurosis, de ambos lados, de todos los planos, ¿de acuerdo? Mira, la configuración del oblicuo interno, el oblicuo interno y el transverso nacen de la fascia de acá, de la fascia tóraco-lumbar y se van hacia adelante, hacia arriba, hacia el centro de la línea alba y hacia el ligamento inguinal, ¿de acuerdo? Por eso tienen esa disposición, ¿ya? Esta de aquí está de las dos últimas, de la 10ª a la 12ª, y el transverso, chicos, el transverso, ¿de dónde nace? Nace de la parte interna. Se intersecta con fibras del diafragma, a diferencia del oblicuo externo que está por encima y se intersecta con el cerrato, el interno
el transverso, perdón, está por dentro, ¿de acuerdo? De las 6 últimas costillas. Listo. Entonces dejamos acá y ya tenemos esto. La vaina de los rectos es diferente la conformación dependiendo de dónde está. Si el recto abdominal nace de la sínfisis del pubis y sube hasta la séptima, la sexta, el quinto cartílago, ¿de acuerdo? Cuando este se contrae, origina la flexión del abdomen, ¿de acuerdo? Pero la configuración de este es importante porque cambia el estuche de los rectos. Si yo te pregunto, eso de acá es la hoja anterior del estuche de los rectos, ¿sí? ¿Qué vas a contestar si pongo la aguja aquí? Si yo te pregunto acá, ¿qué vas a contestar? Lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ambas son las hojas anteriores. Sin embargo, si te preguntamos quién conforma esta hoja, ¿tú qué vas a contestar? La aponeurosis del oblicuo externo y una hoja o una lámina del oblicuo interno. Si te das cuenta, mira, cada uno tiene su fase, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En cambio, en esta última parte, mira, ¿te das cuenta del recto? En la parte, en el tercio inferior, casi todas las aponeurosis se van hacia adelante. Por lo tanto, cuando uno les pregunta la conformación de esta hoja anterior en el tercio inferior, es diferente, tiene todas. Tiene la aponeurosis del oblicuo externo, interno y del músculo transverso del abdomen, ¿ya? Es diferente arriba, es diferente abajo. ¿De acuerdo? Conformación, estuche de los rectos. Está dada por las aponeurosis de los músculos laterales. Vamos a voltear para ver la parte interna. Bien. Entonces, aquí, esto de acá, ¿qué sería? Estoy configurando el músculo. Si yo te pongo acá la aguja, ¿qué vas a contestar? ¿Qué músculo es? Es el mismo músculo de acá, ¿no? El mismo músculo de acá. Es el recto, solo que acá han liberado la hoja posterior, ¿sí? ¿Esto cómo se llama entonces? La hoja posterior. ¿Quién lo conforma? Una hoja del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso de la... ¿Qué sucede acá? Acá no tiene. Lo único que le queda en la fase profunda es esto de acá que se nota con las justas, ¿no? Miren, esto de aquí, que sería la fascia transversales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otro parámetro acá nos sirve? Si teníamos una línea alba, teníamos una línea semilunar, esto de acá es la línea arqueada, o también llamado arco de Douglas. ¿De acuerdo? Arco de Douglas. Este parámetro es de referencia porque por ahí se están metiendo estos vasos. Mira, es una arteria y una vena. Son la arteria y vena epigástrica inferior, que va a estar formando parte de la irrigación de la pared profunda, inferior y medial del abdomen, ¿ya? Con su vena. Esta epigástrica inferior, el origen es la arteria ilíaca externa, su ramo terminal, uno de sus ramos terminales. Porque el otro ramo terminal es la circunfleja ilíaca. Entonces acá hay que acordarnos de dos: la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica inferior. Ahorita lo vamos a ver en un molde, no sé si tenemos una ingle por ahí, pero vamos a terminar acá, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver. ¿Queda claro? Vena epigástrica, arteria epigástrica inferior, ¿no? Músculo recto, la línea arqueada o arco de Douglas, hoja posterior de la vaina de los rectos. Este también es el músculo recto abdominal, ¿ya? Entonces, normalmente lo vemos así, pero miren, si acá está la fascia transversalis, que es como esa hojita de cebolla que se pierde, miren, eso de acá no es otra cosa que el peritoneo parietal, ¿ya?
ustedes estudian su Nether y lo abren en una página especial, ¿dónde está la página? Asistente, por favor. Miren, acá se forma, esto es lo que se ve en el libro, ¿no? ¿Ya? En el libro se ve esto, que en otras piezas no lo van a ver. Este de acá es el pliegue umbilical medial. Ahí está. Este de aquí. ¿Qué dibujo es para que lo revisen? El 279 creo. No dice. Sí. Olvídate. Solo dice pared posterior lateral del abdomen. Miren, eso de acá son los pliegues umbilicales mediales. Esto representa el pliegue umbilical medio. ¿De acuerdo? El medio es este. Estos son los pliegues umbilicales mediales. Y hay un repliegue que está formado por estos vasitos de acá. Son los vasos epigástricos inferiores, que si uno lo arma así se ve en el cadáver, ¿no es cierto? En las personas vivas. Este sería el pliegue o el repliegue umbilical lateral. Para el otro lado también abrir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá tendríamos sobre este de acá es el ombligo y este es el ligamento redondo. El ligamento redondo. Cuando lleves fisiología vas a estudiar insuficiencia hepática. En insuficiencia hepática el hígado maneja una gran cantidad de volumen. Todo lo que pasa de la digestión, antes de que entre la circulación, tiene que llegar al corazón, pero antes de que llegue al corazón, el hígado es como un laboratorio, lo procesa, selecciona, filtra, desintoxica. Y el hígado maneja un montón de volumen de sangre, pero sucede que cuando el hígado falla y se enferma, ese volumen ya no lo puede, porque se vuelve duro el hígado, ya no deja pasar. Entonces la sangre, ¿por dónde se va? Por circulaciones que le llamamos colaterales. Entonces los vasos que vemos acá, como este de acá, el ligamento umbilical, que no es otra cosa que la arteria umbilical que se cerró, el ligamento redondo, que es la vena umbilical que se cerró después del nacimiento, con los problemas hepáticos, todos los vasos que estaban sellados se vuelven a abrir alrededor del ombligo, formando la famosa cabeza de Medusa. Por eso también es importante la parte, tener en cuenta eso, ¿ya? Este es el ligamento redondo, que es la obliteración de la vena umbilical. Estos de acá, los ligamentos umbilicales mediales, es la obliteración de la arteria, de las arterias umbilicales. Esto de acá, el pliegue medio, es la obliteración del alantoides, que es lo que llamamos uraco. Cuando uno es bebé, elimina la orina de la vejiga a través de este conducto al cordón umbilical. Si esto persiste, tenemos niños que a veces orinan por el ombligo, gotea por el ombligo, eso se llama persistencia del uraco, lo tienen que operar para cerrar, ¿no? Entonces eso de aquí es importante. Y acá pues este repliegue lateral umbilical es dado por los vasos epigástricos inferiores, ¿de acuerdo? Esta pieza, chicos, la vamos a devolver porque no hay, nos la han prestado un rato, porque no hay, y después vamos a poder ver los demás, ¿de acuerdo? Entonces tómenle foto, les recomiendo que estudien porque si en el parcial llegara esta muestra, de acá vamos a preguntar por acá se ve, ¿no? Pero como no hay muchos, vamos a devolverlo donde nos han prestado, ¿ya? Entonces acá estamos viendo la cara interna de la pared torácica y la cara interna de la pared abdominal. Si yo te pregunto entonces por acá, ¿qué músculo será? Este músculo es el transverso. Este de acá es el oblicuo interno y este es el oblicuo externo, ¿no? Esto será parte de la fascia de Camper y Scarpa, que bueno, no se diferencia mucho ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Creo que eso es. Y luego nos vamos a ver la parte de allá. Y acá ya hemos visto casi todo lo que hemos podido, ¿no? ¿Sí? Le hemos sacado provecho a la pieza que nos han prestado. ¿Alguien quiere algo más? Porque lo voy a devolver. Ya, un ratito y voy a mirar.